Hola Marcelo, muchas gracias por acompañarnos acá en este segmento de entrevistas que tenemos para el Enclave con Marcelo, que es argentino. No sé si te puedes presentar. Sé que tenés un programa de radio, Marcelo, que sos abogado también de profesión. Exactamente, como digo, me gano el dinero como abogado y la vida haciendo radio. Es un placer para uno. Marcelo, ¿cómo está Argentina ahora? Bueno, digamos que es una pregunta muy amplia. Está complicadísima la Argentina. La Argentina está viviendo un momento, diría alguno, de argentinismo explícito. Es decir, históricamente la Argentina, la sociedad argentina, y no de los últimos 20 años, sino históricamente de sus orígenes, está partida en dos, lamentablemente, entre un sector, digamos, que podríamos llamar conservador, aunque las palabras en la Argentina tienen significados a veces bastante diversos a los que se le suele dar en el mundo. Por ejemplo, tenemos un presidente que se dice libertario, y yo creo que los viejos anacoretas, si lo supieran, se suicidarían, ¿no? Porque en nombre de la cosa libertaria se hace lo que se está haciendo. Bueno, y por el otro lado, otro núcleo duro que es, digamos, lo más transformador, que a lo largo de la historia se ha ido expresando en diversos movimientos políticos. El último de ellos, que aún tiene su vigencia, aunque esté en una profunda crisis, el peronismo, que es un poco la columna vertebral, digamos, de los sectores más transformadores que han logrado acceder al poder. Por supuesto que existen izquierdas más al modo tradicional, etcétera, pero hablando en términos de real política, digamos, de los que han accedido al poder y han logrado transformaciones que quedan vamos, en el recuerdo de la gente de alguna manera, y por eso tienen una potencia electoral importante, es el peronismo, digamos. Ahora bien, el gran problema argentino es el gran empate, el histórico empate entre esos dos núcleos duros, y hay un tercer factor que va y viene, digamos, un tercer grupo que va y viene según las circunstancias, y en este momento que soplan vientos muy fuertes de la derecha en todo el mundo, bueno, se han volcado para ese lado, ¿no? Así que la Argentina está en un momento muy crítico, y en estos mismos momentos que estamos hablando están debatiéndose dos leyes locas que mandó el presidente, que, bueno, ya hablaremos, pero que carecen inclusive de sustento jurídico en cuanto a su formación y en cuanto a los términos que tocan, y lo tiene que tratar en un parlamento que está formado, que está conformado, digamos, por la primera vuelta electoral. La primera vuelta electoral ganó el candidato del peronismo, sí, aunque no le alcanzó para ganar en primera vuelta, digamos, pero con ese resultado se conformó el parlamento. Mientras que en el balotaje o la segunda vuelta gana el señor Milei, con lo cual queda en minoría en el Parlamento. Entonces tiene que negociar y es algo que es un verbo que él no sabe conjugar, evidentemente. El grueso de la gente que defiende por lo menos la gestión de Milei, que la define sin conocer, ¿no? Porque hay un montón de opinión. Creo que es el problema de esta época, ¿no? Que todo el mundo puede opinar. Sí. O que no es que todo el mundo pueda opinar, sino que todas las opiniones creo que se consideran iguales y no todas las opiniones son iguales. Ese yo creo que es el problema de que habla de que Milei anunció que se venía crisis y se venían tiempos duros, ¿no? Pero yo creo que lo que difiere un poquito del discurso de él durante la campaña y también cuando tomó posesión era quién iba a pagar o quién iba a cargar con esto, ¿no? Y hablaba de una casta y se dibuja un poco la figura de esa casta. ¿Quién es esa casta, Marcelo? Bueno, yo creo que Milei, el acierto, porque la pregunta primera sería, ¿cómo es que llega Milei a donde llegó? Y yo creo que una de las explicaciones es el decepcionante desempeño de los gobiernos populares o populistas, que no es tanta mala palabra, por lo menos para muchos de nosotros, y que realmente han tenido un desempeño muy pobre, el de Fernández, básicamente, el último, y el cansancio de la gente con la casta que existe realmente. La casta política, porque la casta económica esa es intocable, sigue mandando, pero la casta política son estos señores que han vivido toda la vida de la política, que han dicho, que hablan de los grandes temas a un público al que no le llega, porque hay un público nuevo además, hay nuevas generaciones que se han ido incorporando, que votan por primera vez y que no tienen derechos que resguardar ni que defender porque son explotados como delivery, por ejemplo, o Uber, ese tipo de situaciones donde hasta se creen emprendedores y no tienen el más mínimo derecho que cuidar. Y le dicen, mira que si viene Milei te van a sacar los derechos. Y el tipo te mira y te dice, ¿qué derecho me van a sacar? Si no tengo ningún. Pero bueno, hay un agotamiento
con respecto a ese político tradicional, como le decimos nosotros, guitarrero, ¿no? Que bla, bla, bla y no dice nada. Y Milei vino con un lenguaje muy callejero, muy directo, muy grosero, si se quiere inclusive, pero que expresa el sentimiento de mucha gente. O sea, yo tengo para mí que la casta, la verdadera casta, se merece un Milei. El problema es que Milei lo primero que hizo fue unirse a la casta y los tiene a todos adentro. ¿Está? De hecho, hasta hace 24 horas, un referente importante del peronismo se acaba de incorporar, Daniel Scioli, que fue candidato de Cristina Kirchner en el 2015, digamos, el que elegido por ella, para competir con Macri, que perdió por un punto, y que fue embajador y tuvo un buen desempeño como embajador argentino en Brasil durante Bolsonaro y durante los primeros meses de Lula, y sorpresivamente para algunos, para mí no es ninguna sorpresa, se incorporó al gobierno de Milei ahora. Es decir, es un problema, digamos, movimientos populares tan grandes como el peronismo dan para mucho. Y en esa bolsa caben muchas cosas. Por eso es muy difícil de entender por ahí en el hemisferio norte el fenómeno del peronismo, porque no lo entendemos nosotros tampoco, ¿no? Pero es que lo que pasa es que no se puede definir el peronismo como tal. Ideológicamente, digo. Es que justamente, me parece, a los argentinos cultivamos mucho el humor y el humor irónico, y a veces un chiste puede ahorrarte una charla de 2 horas. Hay un viejo chiste que dice que los comunistas saludan así, que los fascistas saludan así, y los peronistas. Es que es así, cabe todo, cabe todo. Entonces, por supuesto, son la expresión de la sociedad y son lo que han hecho posible. Si ha habido transformaciones, las han hecho ellos, no cabe duda, y algunas sumamente positivas. Pero realmente, uno de los graves problemas que tiene la conducción natural de ese espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner, es que así como tiene una gran aceptación, también tiene un gran nivel de rechazo. Y no tiene mucha descendencia a nivel dirigencial en quién confiar. Vos fíjate lo que ha pasado, lo que pasa con Scioli, lo que pasó con Fernández, con su gobierno, es decir, y el mismo Massa, que hubiera sido un milagro que ganara siendo ministro de Economía con 200% de inflación, y estuvo a 3 puntos de ganar. O sea, fíjate la potencia de ese movimiento también, ¿no? Pero que hoy está, diría, sin conducción. La gente está en la calle, en este momento, ahora que estamos hablando, está habiendo represión en el Congreso, gases lacrimógenos, detenidos, anoche fue tremendo también, todo blindado el Congreso, y la ministra de Seguridad, que salió tercera en las elecciones, es una muchacha que comenzó, después transitó por todos los partidos, todos absolutamente, pero empezó siendo peronista. O sea, el gran proveedor de lo bueno y lo malo en la Argentina sigue siendo el peronismo, claramente, ¿no? Las medidas, y eso te lo voy a preguntar desde el punto de vista de la ignorancia total, ¿no? sé, porque para entender la Argentina, digo, hay que ser argentino. Me lo decía el otro día acá un taxista argentino que conocí, que decía que nadie entiende a Argentina sino los argentinos y más o menos. Y más o menos. Y más o menos. Te tocó un argentino soberbio. Sí, pero es verdad. Pero ahora te pregunto, ¿no? Macri viene con un paquete, Macri, la misma cosa, yo creo, porque están ahí. Sí, yo creo que realmente el que pone el partido... El titiritero. Claro, porque realmente el que gobierna, o sea, con esa cara es Macri, porque el que tiene los gobernadores, el que tiene el partido, el que tiene la base realmente es Macri. Pero digo, estas medidas, porque vos tenés un ministro de Economía como Caputo, pero Caputo fue ministro de Economía en la época de Macri. ¿Qué se está haciendo diferente? O sea, ahora, por tener a Milei como cara, ¿pueden aplicar lo que quisieron aplicar siempre? Vamos a ver, en un momento dado, cuando el gobierno de Macri empezaba a hacer agua por todos lados, visitó la Argentina Mario Vargas Llosa, gran referente también de ese sector de pensamiento. Y le preguntó, y le dijo Macri en esa conferencia una frase que quedó grabada, ¿no? Que quedó, digamos, como viralizada. Le preguntó a Vargas Llosa, ¿y si tuvieras un segundo mandato, qué harías? Y dijo, lo mismo, pero más rápido. Entrevista. Tengo un sonidito ahí. ¿Estamos? Digo, la respuesta de Macri fue lo mismo, pero más rápido. De alguna manera es lo que está pasando. De todos modos, Macri, no nos olvidemos que es la casta. Macri tiene la doble condición, casta política, casta económica, obviamente, porque es el hijo de un empresario exitoso, cuyo éxito se cimentó
de las tetas del Estado durante la dictadura militar. Porque antes no existía el hombre. Digo, Macri está jugando de alguna manera a hacer el racional. Es muy fácil hacer el juego del racional frente a un hombre sobre cuyo equilibrio mental hay fundadas dudas, como es Milei, un hombre que habla con los perros, Sí. muertos, y que habla de las fuerzas del cielo, etc. Y entonces Macri, de alguna manera, que Macri tiene medios de comunicación importantes, tradicionales, como el Diario de la Nación y el canal de televisión de la Nación que adquirió él, y allí está un poco ridiculizándolo, poniéndolo en evidencia, postulándose de algún modo, no sé si él personalmente, pero con su gente para hacer un recambio y poder llevar adelante estas medidas que generan mucha resistencia, pero que la resistencia se potencia a niveles importantes, pues llega a gente que de otra manera por ahí se lo podría bancar y que no puede tolerar las formas de este loco, ¿está bien? Pero en el fondo quieren lo mismo, no te quepa duda. Y lo que dijiste de Caputo no fue ministro de Economía, fue secretario de Finanzas y fue el que endeudó a la Argentina, inclusive sacó, en su momento obtuvo un préstamo por 100 años, a 100 años, ¿sí? Que lo que voy a decir ahora, abro comillas, se cancelaba a los 14 años y el resto, los restantes 86 años son de pura ganancia para el acreedor, que no pasó por ningún circuito administrativo para previa aprobación. Y esto, ¿quién lo digo? No lo dice yo, cierro comillas, lo dice la Auditoría General de la Nación, a cuyo cargo estaba el señor Miguel Ángel Pichetto. Si te suena, te lo digo, Miguel Ángel Pichetto fue el candidato a vicepresidente de Macri. Es decir, flojito de papeles todo, para decirlo de alguna manera. Y estas leyes que están mandando, que fueron redactadas, y no estoy tampoco inventando nada, es sabido, fueron redactadas en los estudios jurídicos de las corporaciones que se benefician directamente con estas leyes, pero con nombre y apellido, abiertamente. Incluso todo piloteado por un señor que se llama Sturzenegger, no Schwarzenegger, sino Sturzenegger, que no es funcionario, y que cuando el presidente hace su cadena nacional, está rodeado del gabinete y de este señor. Y todo el mundo preguntaba, ¿qué hace este tipo acá? Bueno, es el que redactó, y ahora lo sabemos todos. ¿Qué te puedo decir? y me contame un poquito, porque vos haces la separación entre casta política y casta económica, pero una casta, la casta política es representante de esa casta económica. Y realmente en este momento es que nunca se ha dejado de gobernar para esa casta económica, porque ese poder, por decirlo así, no desaparece nunca, no importa qué gobierno exista. Los gobiernos, la casta económica en Argentina siempre va a ganar, no importa quién gobierne. Bueno, hay unos que le benefician más que otros. En este caso, este gobierno es para la casta económica. De hecho, estas reformas que se están haciendo, sobre todo en el plano laboral, que se lo paró la Cámara de Trabajo. Exacto. ¿Sí? Pero con respecto al tema de seguridad social, no registrar trabajadores en la seguridad social, facilidad para despidos, el tema de los contratos, el tema incluso hasta del acuerdo de los salarios. Eso beneficia únicamente a la casta. Y parecen leyes o modificaciones que vienen directamente de esa casta económica. Entonces, al final, los que van a pagar, por decirlo así, de alguna manera, el pato, son los trabajadores directamente. Porque la inflación, las reformas laborales y todo eso, la situación en que hay ahora, en que los alimentos han aumentado, creo que un 30%, los alimentos, la nafta, la salud, ¿sí? ¿Cómo vos ves eso? O sea, el tema de, lo paga la casta, no, pero lo está pagando realmente los trabajadores. Y estamos hablando de gente que no puede soportarlo. Absolutamente. No tengas duda. Yo hacía la referencia a la casta porque, a la casta política, porque de algún modo estaba tratando de explicar cómo es que la gente se volcó a votar a esta locura. Bueno, la gente, tampoco la gente, una parte, ¿no es cierto?, de la sociedad, muy advertida además de que esto iba a pasar. Totalmente advertida porque Milei amenazaba con hacerlo y no era creíble, además, no era creíble que lo fuera a pagar la casta política. La casta política, en definitiva, es como vos bien decís, son un emergente de un estado de cosas determinado. La realidad es que lo paga la sociedad, y de la sociedad la parte, es decir, estos cazan en el zoológico. La clase media, que no tiene posibilidad alguna de eludir, de dejar de pagar sus impuestos, de dejar de pagar las prepagas de salud,
Y los trabajadores obviamente con su salario, que por ahí dijiste que los alimentos aumentaron el 30%, te diría qué paraíso, ojalá fuera cierto. Aumentaron el 300%, no el 30%. Te quiero decir, esto es así. Hoy, en este momento, el día de hoy, aumentó nuevamente el 11% los combustibles, que vienen aumentando, duplicándose. En un país que tiene pozos petroleros propios, que lo extrae el petróleo a costo argentino, lo traslada para refinar a costo argentino, lo refina en la Argentina y lo lleva a distribuidoras a costo argentino, nos ponen el precio del combustible internacional. ¿Cuál es la explicación? Negocios. Obviamente, es la casta, como vos bien decís, la casta inamovible, la que está siempre, la que manda. No nos olvidemos que Milei en su discurso en Davos, los dejó a todos con la boca abierta, habló directamente elogiando a las corporaciones y a los monopolios. Y no superhéroes. Claro, y no habló exactamente, y no habló en ningún momento de la palabra que, siendo liberal, supuestamente debería haber mencionado, competencia. Se acabó la palabra competencia, no existe en su vocabulario. Y además, perdón, cuando habló de las privatizaciones y anunció esto por cadena nacional, ocurrió algo que nunca había ocurrido en la historia argentina, no sé si en el mundo ha pasado. Un presidente por cadena nacional anunciando medidas y diciendo, por ejemplo, tal empresa la voy a privatizar, tal otra, ARSAT, que es la que lanza los satélites, que es una industria en la Argentina muy importante que la hace el Estado, para que pueda, y la que hace, la fibra óptica, para que pueda competir, pueda venir Elon Musk, por ejemplo. Así nomás lo dijo, por cadena nacional. Es maravilloso, realmente me gustaría ser más, ¿no? Tener un presidente así es una maravilla. Ahora, con respecto a la pérdida de derechos de los trabajadores que vos hacías referencia, es pavorosa, pavorosa. Existe, por un lado, los trabajadores no registrados, aquellos que están en negro, digamos que no tienen ningún derecho, ninguna cobertura, a quien nadie les hace aportes, que el día de mañana no se van a poder jubilar, cosa que ocurrió, cosa que de alguna manera solucionó o palió los últimos gobiernos peronistas, porque le dieron la posibilidad, pagando con moratoria, de entrar al sistema previsional. Un montón de gente que nunca había recibido, porque había trabajado toda la vida en negro. Y estos muchachos los penalizan, los consideran como si fueran planeros por el hecho de poder incorporarse, cuando en definitiva son víctimas de un sistema perverso donde el empresario le conviene tomarlo en negro y no en blanco para tener un costo menor. Bueno, el hecho de que se prolongue, por ejemplo, el periodo, se extienda casi duplicándose el periodo de prueba, pasado el cual te echan y no tienen que indemnizarte. Es decir, una serie de locuras, que son derechos adquiridos y que están ya incorporados al patrimonio, porque ellos hablan mucho de la propiedad privada, están incorporados a la propiedad privada del trabajador, que también es propiedad privada, su salario, sus beneficios. Bueno, no sé, volviendo al principio, ¿cómo termina esto? Y esto, no sé, yo creo que termina mal. Ahora, el problema que tenemos es que de este lado no hay una gran desorientación, hay mucha desilusión, no hay conducciones claras, algunas conducciones que emergen son interesantes, pero así como tienen mucha adhesión en su territorio, digamos así, mediáticamente están en una situación muy endeble, porque no nos olvidemos que hay dos factores que hoy por hoy creo que son mundiales, que son muy importantes y que mandan para poder construir un relato, que son el dominio del Poder Judicial y los medios de comunicación. Cristina Kirchner advirtió el tema de los medios de comunicación y retomó no una iniciativa propia, sino una iniciativa que ya había hecho fracasando Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, dos presidentes radicales, y no pudieron llevarlas adelante, y ella logró una ley de medios para descentralizar, digamos, porque no puede ser que en Estados Unidos vos no podés tener en un mismo distrito un canal de televisión, 2 diarios, 3 radios, y estamos hablando de Estados Unidos. En la Argentina sí, no tenés ningún problema. Entonces, eso fue un avance muy importante. Además fue una ley muy discutida durante un año y pico, y además fue votada inclusive por muchos de los que después se dieron vuelta. Y el otro es el Poder Judicial. Vos podés hacer muchas cosas, pero si tenés jueces que van a decidir lo que vos quieras que decidan, estás complicado. Y eso lo manejó Macri. Y los jueces siguen siendo los mismos. Entonces,
se compaginan dos cosas acá con Milei, porque Milei básicamente es un candidato que pasó de ser un tertuliano en en programas pequeños y en cuestión de poco tiempo pasó a ser diputado, o senador, diputado, y ahora presidente. Pero Claro, es un paquete mediático, es un producto mediático totalmente, ¿sí? totalmente. Y no te sorprende, porque vos decís, no, que es un fenómeno muy argentino, pero no te sorprende un país como Argentina que suceda una cosa así tan disparatada, ¿no? Con la cultura que tiene un argentino o con lo que es Argentina, por lo menos de afuera, como se ve, que un personaje, Ay, pero no, o lo que sea, te lo crees. Pero este tipo, que es un tipo que parece salido, no sé, de un meme de internet, porque realmente es eso, ¿sí? Gana la presidencia de un país como Argentina, ¿sí? Aparte se le toma en serio, porque vos decís, eso lo veo en televisión, ¿sí? Pero que llegue a ganar la... No te sorprende como argentino. sí, me sorprende, sí, claro que me sorprende, me duele más que me sorprende, y me parece que debería darnos, movernos a los que caminamos por otra vereda, a una profunda autocrítica. Digamos, no todo es mérito de Milei, no todo es mérito, entre comillas, ni de los medios. También hemos hecho seguramente de este lado muchas macanas, como se dice aquí, como para que esto ocurra. Repito, no, el hecho de que hace años que quienes pensamos de una determinada manera vivimos votando cosas más o menos, porque para que la clase media no se asuste, entonces votamos a un Fernández que es tan correcto, tan caballero y qué sé yo, pero que le pide permiso a una mano para rascarse con la otra, un hombre que ha sido muy titubeante, muy errático, que ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario espantoso y después cuando se lo endilgan dice, bueno, yo soy abogado, mi ministro me engañó, entre comillas, cosas espantosas. Y es el presidente, hoy todavía es el presidente del Partido Justicialista, del Partido de los Peronistas, y está ahí a la vuelta de tu casa, en Madrid, dando vueltas, Sí, descansando. sí, lo sé. Sí, vino con la esposa acá, a poco tiempo, venía para acá. Pero digo, fuera de las opciones, porque no, en opciones electorales, por decirlo así, fuerzas minoritarias de izquierda o lo que sea, ¿pensás que hay soluciones para Argentina en esos partidos, en esas alternativas? ¿Qué se propone? ¿Sí? Porque, en todo caso, si fuera una alternativa, ¿no? Porque vos decís, no, la gente nunca va a votar a un partido un poco más radical o un partido de izquierda, por decirlo así, votan peronismo. ¿Verdad? Pero si se llegara a votar, ¿qué se plantea para Argentina? ¿Qué solución tiene Argentina? Porque el parlamentarismo y ese tipo de democracia nunca ha sido una solución para América Latina, pero lo sabemos por experiencia. Sí, sí. Yo creo que está en entredicho el concepto mismo de democracia hoy día, ¿no? No digo que esté mal la democracia, por favor, pero digo que habría que replantearse muchas cosas. Si vos te compras un auto en 0 kilómetros y te dicen que tiene caja de quinta y cuando vas a hacer los cambios tiene nada más que caja de cuarta, te están engañando. Ahora, si yo voto a un señor que me dice, y no, ahora no hablo de mi ley, si hace años que venimos votando candidatos que dicen que van a hacer determinadas cosas y después hacen todo lo contrario, por lo menos, qué sé yo, aunque más no sea, tendría que haber una posibilidad de revocación del mandato, es decir, por decir algo. Las opciones, digamos, más radicales o que podrían, por lo menos en sus postulados, generar cambios más profundos, no han prendido en general porque no han tenido nunca una línea de comunicación directa con lo que llamaríamos en los 70 las masas, digamos. La gente no se identifica en general, a pesar de que les reconoce una capacidad de lucha, que les reconoce heroísmo y situaciones indiscutiblemente muy jugadas y han puesto los muertos muchas veces, es la verdad. Pero a la hora de contar los porotos, han cometido también errores muy grandes. No han entendido un fenómeno que, por supuesto, poca gente lo entiende, incluido entre los que no lo entienden, totalmente este fenómeno que es este movimiento nacional, que es una creación realmente autóctona, y lejos de tratar de entenderlo, de interpretarlo y en todo caso de incidir en su orientación para llevarlo hacia un camino un poquito más eh, de transgresor, se le oponen, se le enfrentan. De hecho, para decir algo,
los candidatos de la izquierda, digamos, la izquierda que hoy es parlamentaria, cuando fue la elección del año 2015, fueron los que decidieron el voto, con su abstención, decidieron el triunfo de Macri. Entonces es cuando uno dice, está bien, muchachos, no, nosotros los peronistas no seremos revolucionarios, pero vos lo ayudás a entrar a Macri. Entonces, todavía en algún punto yo observo como que se mantienen anclados en un concepto muy setentista, que es cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, favorecer que todas las contradicciones se agudicen para que entonces ahí vendremos nosotros. Pero no pasó nunca, por lo menos por acá no pasó nunca eso. No funciona eso. No funciona, y nos costó 30.000 personas que todavía no sabemos dónde están. Claro, pero no funciona, ¿no? Es como radicalizar las condiciones para que... Pero eso no funciona, no es mecanicista, no funciona de esa forma. Y le habla de una sociedad que habla otro idioma. Además, esta es la realidad. En muchos aspectos, la Argentina, el argentino, vos nunca vas a encontrar un argentino que te diga yo soy rico. Tampoco vas a encontrar un argentino que te diga yo soy pobre. Es más probable que te lo diga, pero la verdad, cualquier argentino te dice yo soy clase media. Todos somos clase media. Todos somos clase media. ¿Por qué? Y porque ¿qué es clase media? Clase media justamente es la nada misma. En realidad es tan trabajador como el que está con el operario con una máquina, pero con corbatita y con una idea, una interpretación sobre una autopercepción, que no se compadece con su realidad. Pero a esa gente vos le vas a hablar de la lucha de clases y de la agudización de las contradicciones. Y el tipo está más cerca de querer estar cerca del que está arriba suyo que del que está abajo. ¿Está mal? Estoy de acuerdo contigo, podemos cuestionarlo, pero yo estoy haciendo una descripción de la realidad tal como la veo, ¿no? Me parece que nunca le hablaron el idioma que la gente quiere escuchar. Esta es la realidad. Y no sé tampoco si está tan bueno eso de hablar o decir lo que la gente quiere escuchar. A lo mejor en algún momento hay que escupir las verdades aunque duelan. Pero hay que ver, que la verdad, y la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? Porque es que la verdad siempre se va a terminar imponiendo, la verdad hay que decirla. Es como esta verdad, y yo no sé si lo pensás. Ya que se hace autocrítica, ¿no? Que vos decís, hablando vamos a hablar del tema político, ¿no? Sí, hay izquierdas, hay derechas, hay populismo, pero digo, el problema de base, vamos a poner de todo el mundo, es la contradicción principal que existe entre capital y trabajo. Eso no se puede negar, ¿no? Exacto. Pero no hay ningún partido, no importa qué tan populista sea, que esté dispuesto a tocar los intereses de la casta económica que vos mencionabas. Ni de izquierdas ni de derechas. Se puede decir que son dos monedas, o sea, las dos caras de la misma moneda prácticamente. Porque sí son reformistas, presentan una cosa y la otra, pero uno da continuidad al otro, ¿sí? No hay nada que se sostenga en el tiempo y forma parte del mismo juego. Yo digo, cuando te preguntaba por alternativa política, yo estaba hablando de alternativas políticas que se escaparan de eso. O sea, si hay una solución para Argentina, porque digo, perfecto, vamos a suponer que ni siquiera termina el gobierno, Milei, pero llega, vamos a decir, otro gobierno populista. ¿Qué va a cambiar en Argentina? No, por supuesto que no. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esto no te va a gustar mucho, pero la realidad es que deben ser muy pocos los argentinos que quieren una revolución. A mí me parece que lo que la gente quiere es capitalismo humano, como si que lo cual es un oxímoron por ahí, ¿no? Pero una especie de capitalismo más humano, donde estos derechos de lo que hablábamos antes se estén, donde se puede ir de vacaciones, cambiar el auto, vivir tranquilo, no tocarle el bolsillo al rico, mejor dicho, sacarle un poquito para estar un poco mejor. ¿Qué es lo que ha hecho el peronismo, en definitiva? ¿No es cierto? Y bueno, los cambios esos de fondo a los que vos te referís, yo te entiendo perfectamente y hasta te diría que donde firmo, pero estamos lejos de eso. Pero no estoy hablando yo de una revolución armada ni nada por el estilo, porque eso sería una tontería. Eso sería una tontería. Lo que te digo no es realmente quién toca los intereses del problema principal de Argentina, ¿sí? Porque no se puede decir, bueno, que la Argentina estaba bien y tiene años que está mal. Decía también este argentino la otra vez, el taxista que te digo, me decía que Argentina es la prueba de que vos decís que no se puede estar peor, pero siempre se puede estar peor.
y bueno, siempre se puede estar peor. Digo, Sí. pero estar peor no significa que se haya estado mejor, ¿sabes? No, entiendo, entiendo. Sí. Lo que pasa es que todavía hay mucho margen en la Argentina para estar peor. Porque, Va. claro, porque hay, como te digo, en la década del 50, nos vamos muy lejos, pero en la década del 50 con el peronismo surge lo que se llama la clase media. El peronismo es el que crea la clase media de alguna manera, con la posibilidad de, digamos, sobre todo sustitución de importaciones, con el impulso a la pequeña y mediana empresa. Pero justamente esa clase media y media alta que crece con la industrialización, etcétera, inmediatamente lo que le pasa es que se convierte en aspiracional, quiere estar más arriba y olvida sus orígenes, olvida de dónde viene y lo que quiere es acumular y ser como el que en realidad es su oponente. Y bueno, y así es como entonces ocurre, yo te digo, mi práctica profesional, yo soy abogado y me dedico a concursos y quiebras, ya estoy medio retirándome, pero temas relativos a crisis empresaria, básicamente. Y me ha tocado en el 2001, que fue un año emblemático por la crisis que hubo en la Argentina, de trabajar muchísimo. Y me he encontrado con empresarios que me venían a ver llorando prácticamente, quebrados, morían. Llega el kirchnerismo y comienza digamos, a una política de protección, de cerrar la economía respecto de las cosas que venían importadas a precios de dumping, destruyendo la industria nacional, y los tipos empezaron a pagar sus deudas, empezaron a acumular y andaba perfecto. Y me acuerdo que yo me reunía con el mismo tipo que te digo antes, que venía llorando, desesperado, y le decía, ¿está todo bien? Sí, sí, los números, pim, pim, pim. Ah, bueno, qué bárbaro. Sí, pero estos tipos me señalaban, yo estoy a una cuadra de la Casa Rosada, en mi oficina, me señalaban la Casa Rosada y digo, ¿qué tenés con estos tipos? No, ahí empiezan a joder con los derechos humanos, qué sé yo. O sea, hay una cuestión también simbólica que tienen incorporada, como que parece mentira, ¿no? Pero realmente no terminan de entender claramente dónde están sus intereses, porque esa misma gente hoy están rezando para que se termine lo de Milei, porque los hace bolsa, porque los hace pelota, porque lo que estaban fabricando y les estaba yendo bárbaro, ahora de nuevo va a tener que competir con lo chino que viene a 2,50 pesos. Claro, es lo que te iba a decir, que esa apertura que hicieron, incluso ahora hasta para el tema aduanal, es quién compite con eso, y sobre todo en la situación actual, porque Argentina no es una industria, no es una potencia industrial como era antes, ni produce, y está en una situación que es muy difícil competir con lo que venga de afuera. Entonces, yo creo que no hay posibilidad de crecer. Con esa apertura y sin proteccionismo en esa condición. Cuando el mundo entero se está cerrando. Claro. Porque, Incluso Estados Unidos se cierra. O van a exactamente. decir que los chinos, incluso los chinos no tienen políticas proteccionistas. ¿Sí? Pero totalmente. Todo el mundo. Pero los chinos te venden la porquería que hacen o las cosas buenas que hacen, digamos, te la venden a precios subsidiados. O sea, ellos al productor encima le hacen un reembolso. ¿Para qué? Para que vengan acá y destruyan la industria nuestra y se impongan al mercado. Bueno, el mismo empresario que es víctima de eso, al mismo tiempo apoya este tipo de gobiernos. Es muy loco, por eso digo que es muy difícil el tema, es muy complicado. Y también en la clase trabajadora han hecho, porque digamos, el medio, la comunicación del trabajador con el mundo exterior, lamentablemente cada vez es más a través de los medios. Entonces el trabajador que viaja colgado en un tren desde el conurbano o de la ciudad de Buenos Aires al centro para trabajar, que después tiene que tomar dos ómnibus, dos colectivos, y volver, y le pagan un sueldo que no le alcanza. Entonces llega a la casa, se sienta y pone la tele para ver un poquito y ver programas de entretenimientos y de chistes y de preguntas y respuestas, y es como que se termina convenciendo que está viviendo en un buen mundo. Y cuando le viene a ver un dirigente gremial o un referente, por citar uno, hay uno que se llama Juan Grabois, por ejemplo, que es un hombre que viene un poco del cristianismo, pero cristianismo revolucionario, muy amigo del Papa, de Francisco, qué sé yo. Pero bueno, pero vos miras como el tipo tiene mucha llegada territorial. Y de pronto un trabajador lo insulta, vos que robás. ¿Qué robás? El tipo está organizando a la gente para que
por lo menos no se caguen de hambre. Perdón mi francés, pero No pasa digo, nada. hay como una especie de desculturización. Esto es lo que quiero decir. La casta, volviendo a la casta económica, que son los que juegan en las grandes ligas, son 5 o 10. Esos son los únicos, yo creo, que tienen perfecta conciencia de clase y tienen perfectamente claro qué intereses defienden, que son los de ellos. Después te podés sorprender con las cosas que te puede decir. Vos viajaste con un taxista en Madrid, un tachero en Buenos Aires, tachero le decimos al taxista, Ajá. es lo más reaccionario que te pueda hacer. Esto es universal, eso. Es universal. Es como un peluquero. Hay un viejo chiste del negro Fontana Rosa, un humorista argentino, que cuando iba a la peluquería decía, ¿cómo le corto? Callado, le dice. Claro. Yo quiero escuchar todas las goriladas que sos capaz de decir. Y el tipo es un pobre tipo que no puede pagar un alquiler, que te cobra 10 pesos, 10 euros un corte, o no sé cuánto, el corte de cabello, que con eso no vive, y sin embargo es lo más reaccionario. Y decir, ¿qué nos han hecho? Bueno, nos han lavado la cabeza. Claro, pero esa alienación no los aleja de ser lo que son, ¿sabes? Porque creo que la condición material, o sea, no la debe definir la percepción que tengan sobre esa condición que tienen, ¿sabes? Porque un taxista es un trabajador autónomo, pero sigue siendo un trabajador. Mira, yo te quería pedir, porque va media hora, no me van a matar por acá los que editan. Hay un artículo que leí, no recuerdo el nombre de la revista, pero lo cité no hace mucho, que se llamaba A Milei lo crearon los progres, ¿no? Entonces, hablaba de ciertas cosas y yo, y por el enfoque que tenemos acá, puedo darle la razón en algunas cosas. Entonces hablaba de la desconexión que existe también de la izquierda o de estos movimientos populares que llegan a tomar el poder, como en Argentina, con los trabajadores, ¿no? O con los problemas reales de los trabajadores, ¿no? Decía que mientras el 60% de los niños estaban bajo pobreza o en situación de no poder alimentarse, el gobierno estaba pensando en entregar DNIs no binarios en las infancias trans, en cuanta, que yo digo, bueno, son luchas liberales, pero digo, ¿no existe esa desconexión también con los problemas reales de los trabajadores? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que cuando uno habla de países como el nuestro, también te diría Brasil, por ejemplo, hay que tener presente que no hay una sola Argentina. Y digamos, y es muy difícil para los políticos, para los que están gobernando y en las luces de los medios y todo, abstraerse de ese microclima de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Tucumán, donde se viven estos, donde prenden este tipo de reivindicaciones de segunda generación, llamémosle, que son válidas, que son muy buenas, no digo que no, pero que en otro núcleo, que es millonario en cantidad de personas, suena como a masturbación, digamos. Dice, ¿qué me venís con esto cuando yo no llego a fin de mes, loco? Vamos a ver cómo me solucionan mi problema, que es el verdadero problema. Yo voy a un hospital con mi niño en brazos a que me atiendan y mi niño tiene, no sé, está una erupción y me tengo que pasar el día esperando que al final venga un médico de guardia a atenderme, que son maravillosos los médicos de guardia, que son espectaculares, pero hacen lo que pueden. No hay recursos, ahí no hay recursos. Pero sí sale el presidente o la presidenta con el trans que sacó su DNI, muy bueno. Y está bien, las dos cosas son buenas. Habría que atender, pero hay un problema de prioridades, digo, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que ver con cómo se percibe la sociedad y a veces nos gusta tener ese tipo de cosas. Te la hago corta, yo sé que tenemos poco tiempo ya, no quiero abusar de ti, pero No, para nada. el gobierno de Alfonsín, que a quien hay que reivindicar por un montón de cosas, pero, perdón, de la Rúa, a quien no hay que reivindicar por ninguna, en un momento dado, que era un desastre, un día yo llego y ya te digo, mi oficina está a una cuadra de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, estaba tapado por un gran mural con el lazo de la lucha contra el SIDA, ese Ajá. lazo morado, y yo mire, estos son los gobernantes nuestros. Perdón, lo voy a decir en francés, una pelotudez que todo bárbaro, qué sé yo, qué progre, pero la gente se seguía muriendo de SIDA. Es decir, las cosas que había que conseguir para inyectarse, para superar o para pelear contra la enfermedad, era dificilísima de conseguir. Entonces, cuando vos decís,
lo simbólico tiene un papel, tiene un rol tan importante, tan excesivo, que lo verdadero pasa por otro lado. Ahora, para no dejar, porque yo tengo miedo de cerrar con un mensaje pesimista. No. Viene fin de mes, viene fin de febrero, empieza marzo, los niños tienen que volver a la escuela, hay que comprar los útiles, hay que conseguir las vacantes para los colegios, hay que pagar los alquileres que se han ido a los... Es decir, la realidad se impone siempre. Yo me puedo autopercibir empresario, pero soy un trabajador. Y la realidad me lo va a demostrar a los bifes. A los bifes, quiero decir, a las cachetadas. A los golpes, sí. A los golpes. De hecho, ayer, y lo saben, ayer estuvo toda la noche blindado el Parlamento, blindado como si estuviéramos en Ucrania, y la gente a 5 cuadras, una multitud a la cual tuvieron que tirarle gases, reprimir, detener gente por el delito de cantar el himno nacional. Es decir, esto en enero, que estamos todos de vacaciones con una ola de calor, en este momento acá tenemos casi 40 grados, yo estoy en Uruguay circunstancialmente, pero en Buenos Aires no quiero ni pensar, porque yo estoy al lado del mar. Lo que debe ser hoy Buenos Aires un infierno. Y va a seguir así. Y lográs ese tipo de movilización espontánea. ¿Qué va a pasar en marzo? Y bueno, yo tengo esperanzas, digamos, ¿no? Yo creo que el hambre no puede esperar. El hambre no espera. Sí, es como con la gente que entrevistan en las calles. Estoy viendo una serie de entrevistas, hay que hacer un periodista independiente en la calle le pregunta, ¿no? Y dice, bueno, hay que aguantar, pero si la gente que tiene niños en la casa y que trabajan, no es que no trabajen y no les alcanza para comer, ¿cómo espera el hambre? Yo creo que no. Y un pueblo como Argentina, que yo pienso que ha demostrado que cuando se les cruza que va a salir un gobernador, sale en helicóptero como de la Rúa. Sí. Yo espero que así sea, Marcelo. Y mirá, no queda otra, digamos, que tener esperanza y al mismo tiempo estar preparado, digamos, porque en algún momento, sin duda, en algún momento esto va a tener que cambiar. No es posible. La gente, yo creo que todavía tiene que asimilar el golpazo, pero lo ayuda a Milei a hacer, así como dijiste, los progres de alguna manera crearon a Milei, lo cual es una verdad, como todas las verdades relativa, pero tiene algo de cierto. También te diría que la caída de Milei él mismo la está alimentando porque es un delirio, es un delirante. Claro. ¿No? El problema es para qué lado salimos después, ¿no? Porque atrás está operando Macri, la vicepresidenta, que es un tema que merecería un programa entero, es una defensora, una negacionista de la dictadura. Pero eso no tiene nombre. Es bravísimo, bueno, es muy bravo. Lo único malo de que se saque a Milei antes de tiempo, yo pienso que todavía van a seguir con el relato de que a Milei no se le dejó terminar la utopía esta libertaria, ¿no? Entonces, siempre se va a tener eso, ¿no? Porque digo, esa fantasía anda rondando por ahí con los libertarios hace muchísimo tiempo por todos los países. Y la primera vez, ustedes fueron, Argentina pionera, eligiendo este tipo de personajes. Pero Marcelo, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que te había prometido unos 15 minutos, terminaron siendo 45. No hay problema. Para mí ¿sí? Es un gusto enorme, me encanta y por supuesto estoy a la disposición para cuando quieras. Así que no, encantado. Como verás, esto no entiendo mucho ni sé nada, pero me involucra y por lo tanto me encanta hablar de esto. Me encanta. Muchísimo gusto. Saludos a todos los compañeros de allá y después decime el link o cómo lo veo, ¿no? Sí, yo te lo mandamos, claro que sí. Y bueno, después escucho tu programa, he escuchado tu podcast, ¿sí? Dale, me alegro. Vivachi, El señor Vivachi, sí. Tu padre es un gran oyente, tu viejo es un gran oyente. Sí. Es un divertido, pero bueno, literatura, básicamente literatura, no poesía narrativa.